Números capítulo 9, el Señor habla con Moisés en el desierto de Sinaí y le dice que los hijos de Israel deben celebrar la Pascua a su debido tiempo, que era el día 14 del primer mes. Desde el versículo 1 al versículo 5 entonces les dice esta palabra, que el pueblo debe celebrar la Pascua porque esto es parte de la ley de Moisés. Desde el verso 6 al verso 14 algunos plantean un problema, que era que algunos habían tocado un cadáver y por tanto no sabían si podían celebrar o no celebrar la Pascua, porque según la ley de Dios sabemos que estaban impuros. Entonces le traen y le plantean este problema a Moisés, que es lo que ellos debían hacer, si celebrarla o no celebrarla. Moisés responde que esperemos a lo que nos diga el Señor, y entonces el Señor responde que todo descendiente debe practicar y debe celebrar la Pascua, pero aquellos que están impuros debían hacerlo el siguiente mes en el día 14. Y vuelve a reforzar y a decirnos que cualquier persona que sea parte del pueblo debe celebrar la Pascua, porque de no celebrarla será eliminado del pueblo, o sea, será juzgado por el Señor. Y eso incluye también, nos dice, a los extranjeros que vivan en el pueblo. Ellos también tenían que unirse a celebrar la Pascua. Esto es lo que nos dice entonces desde el verso 6 al verso 14. Y finalmente desde el verso 15 hasta el verso 23 tenemos la presencia de las nubes. Después, cierto, de que se arma el tabernáculo, vemos que la presencia de Dios se manifiesta en forma de nube o viene al tabernáculo en forma de nube. En el día tenían una nube que guiaba al pueblo. Cuando esa nube andaba, el pueblo se paraba y caminaba. Cuando esa nube se detenía, entonces el pueblo estaba ahí y se detenía. Eran guiados por esa nube en la presencia de Dios, mostrándole hacia dónde ir en todas las peregrinaciones que el pueblo de Dios hacía. Y en la noche aparecía esa presencia de Dios como una apariencia de fuego, que nos dice que cubría el tabernáculo y estaba ahí con ellos durante la noche. ¿Qué podemos, hermanos, meditar entonces acerca de este capítulo número 9? Lo primero que podemos ver es que para celebrar la Pascua, como hemos visto, era necesario estar puro, porque de lo contrario uno, cierto, no podía simplemente acercarse a Dios, sino que tenía que seguir según lo que Dios decía. Y si yo, por ejemplo, no celebraba la Pascua, era eliminado del pueblo. Hoy podemos ver que como pueblo de Dios nos acercamos a celebrar la Pascua, pero no de las formas como era en el antiguo pacto, sino que sabemos que Jesucristo es nuestro Cordero, es nuestra Pascua, como nos dice Pablo en Primera de Corintios, y es por eso que podemos disfrutar de esta presencia de Dios. Ya no nos limpiamos de nuestra impureza o no tenemos que cumplir ciertos ritos para limpiarnos de nuestra impureza, sino que somos limpiados de forma perfecta por medio de Cristo, quien nos ha limpiado de forma completa, y por medio de su obra, por medio de su sacrificio, estamos completamente puros, completamente limpios, y es solamente por medio de Jesucristo que obtenemos ese perdón y esa redención, y podemos acercarnos y celebrar, entre comillas, por supuesto, ¿cierto?, esta Pascua que es Jesús, que es la obra de Cristo, que es el Cordero inmolado, limpio, que ha pagado por nuestros pecados, que nos ha dado la liberación de la esclavitud del pecado, y ahora en Cristo somos libres. Eso es lo que nos puede mostrar hoy para nosotros. Pero también podemos meditar en este capítulo acerca de la presencia de Dios que siempre acompaña al pueblo. Primero lo acompañó en el tabernáculo, luego lo iba a acompañar en el templo, y luego sabemos que la presencia de Dios está plenamente en Jesucristo, que es Dios encarnado. Pero ahora el Padre y el Hijo sabemos que han enviado al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vive en nosotros. O sea, la presencia de Dios ahora no está en algo externo a nosotros, sino que la presencia de Dios está en nosotros. Y eso es verdaderamente impresionante, pensar que la presencia de ese Dios trino, glorioso, soberano, todopoderoso, está en nosotros y estamos siendo guiados por Dios, el Espíritu Santo, guiándonos cada día a toda verdad. Y es por eso que tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, porque ir contra la palabra de Dios entristece al Espíritu Santo, apaga al Espíritu Santo y va contra la voluntad de Dios, y debemos vivir siempre agradando a Dios, guiados por ese Espíritu Santo, guiados por esa presencia que está en nosotros
cada día. Podemos agradecer y asombrarnos por ver cómo Dios sigue obrando en nuestra vida cada día.